No hay dos evangelios. El evangelio que confieso con mis labios es el mismo que testifico en mi manera de vivir. Vamos entonces a la palabra de Dios. Vamos al Gálatas capítulo 1 y vamos a leer versículos del 11 al 24. Dice la palabra de Dios: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Amén y amén. Muy bien, el pasaje que nos regala la Biblia, el Espíritu Santo, nos permite abrir su santa palabra. En el pasaje de Gálatas nos muestra a Pablo, apóstol de Jesucristo, como dice al principio. Y este Pablo, un hombre judío, de los tradicionales, podemos decirlo de los judaizantes. Sabemos que él era fariseo, era de la secta de los fariseos. Fue enseñado en la ley judía por un maestro llamado Gamaliel. Así que él mismo lo describe en varios pasajes bíblicos, lo estricto que él era con la ley de Moisés. Pues ahora él es el predicador de la fe, de la salvación por gracia, de la fe en Jesucristo y la salvación por gracia. Y él visita entre las muchas regiones donde es enviado y guiado por el Espíritu Santo a una región llamada Galacia. Allí funda una iglesia, la iglesia de los Gálatas, que hay en esta ciudad. Y en esta comunidad, cuando Pablo está y les ministra, les enseña correctamente la palabra de Dios, muchos llegan a la fe de Jesucristo. Pero con el pasar del tiempo y después de haberse ido Pablo, vienen los tropiezos grandes para esta iglesia. Y es porque llegan personas del judaísmo, los judaizantes, con el deseo y con la intención firme de que estas personas que ahora eran cristianos se devolvieran al judaísmo, que volvieran a tener la ley como el fundamento para su salvación. Y es donde Pablo, a través de esta carta, les llama duramente la atención. Y es que Pablo lo que testifica es que él ha sido perseguido, pero que cuando lo persiguen a él no es en sí la persecución en él lo que importa, sino que están persiguiendo y están en contra del Evangelio de Jesucristo, están en contra de Jesucristo. Y esta persecución se da a esta iglesia de dos formas. Una, repito, los judaizantes que querían devolver a los que estaban en la fe cristiana, devolverlos a la ley de Moisés, y otros que querían introducir, es decir, no les invitaban a que se salieran
del cristianismo como tal, sino que permitieran, tratando de traerles doctrinas distintas, que permitieran fusionar unas dos doctrinas o más, y de esto hacer una sola, y así estar todos, digamos, una manera cómoda, estar todos de acuerdo. Es decir, que no hubiese entre ellos ninguna discusión, sino que todos aceptaban un poco de lo que tenía cada uno y de esto iban a vivir tranquilamente. Y es contra esto que Pablo enseña en esta carta. Él dice que no es posible hacer esa fusión. Y entonces él muestra y les dice, mire, el Evangelio de Jesucristo es uno solo. Y lo que yo pretendo es agradar a Dios, no agradar a los hombres. Y por esto él insiste mucho en que muchas personas vienen y están tratando de pervertir el Evangelio. Si nos devolvemos un poco ahí en Gálatas 1, en el versículo 7, nos dice la palabra del Señor. No que haya otro evangelio, y esto es importante, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces no es que hayan hay un solo evangelio, no es que hayan dos o tres o más evangelios, hay uno solo. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay unas personas que están tratando de meter herejías a la enseñanza bíblica. Están tratando de meter enseñanzas no bíblicas a la fe cristiana. Y así ese mismo llamado que estaba para las personas que conformaban la iglesia en Galacia, también aplica y muy fuertemente para nosotros en este tiempo. Lo que nos enseña la palabra de Dios es que Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Muchas personas quieren venir y dentro de las iglesias empezar a introducir doctrinas no bíblicas. Y entonces esto es lo que va conformando lo que conocemos como el sincretismo. Es decir, la enseñanza de una, más la enseñanza de otro, más otro, forman un sincretismo completo y dicen, ahora sí podemos nosotros unirnos, trabajar unidos, porque hay algo que compartimos, aunque no es todo no todo lo compartimos, pero tenemos un punto de encuentro, quedémonos allí. Y disfrazan todo esto con aquello de que el amor prevalece, pero no es bíblicamente cierto. Lo que la palabra de Dios nos dice es que debemos ceñirnos estrictamente a la enseñanza bíblica que tenemos y que nosotros en nuestra fe cristiana no podemos permitir que entren doctrinas diferentes a la que nos enseña la palabra de Dios. Y allí tenemos que ser muy celosos como lo era el apóstol Pablo. ¿Qué pretenden en este tiempo? Simplemente nos dicen, cuando Pablo habla del Evangelio, ¿a qué evangelio se refiere? ¿Qué es el evangelio? Podríamos preguntarnos. Porque claro, si rápidamente si preguntamos en las iglesias cristianas qué es el evangelio, pues rápidamente nos van a decir, evangelio significa la buena nueva o noticia nueva, noticia importante que acaba de llegar, las buenas nuevas. Pero, ¿cuáles son esas buenas noticias? ¿Cuál es ese evangelio? ¿Cuál es el evangelio de Jesucristo? ¿Cuáles son las nuevas noticias que Dios tiene para nosotros? Y entonces allí donde tenemos que hacer un énfasis completo y la misma palabra de Dios contesta a esa pregunta en Primera de Corintios. Si nos vamos allí a Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Corintios 15, allí vamos a encontrar versículos 3 y 4, lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, hablando acerca del Evangelio, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, si nos preguntan cuál es el Evangelio, cuál es la noticia nueva, cuáles son las buenas nuevas que llegaron, qué es lo que nosotros debemos tener claro en nuestro corazón, esto que acabamos de leer. Y lo tenemos que tener claro con nuestras palabras bien definidas y decir, mire, ¿cuál es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados. Y si lo quiere hacer personal, dígalo, que Cristo murió por mis pecados.
Ese es el Evangelio, pero no solamente eso, sino que fue sepultado, como dice su santa palabra, y que resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio que debemos nosotros tener claro en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Y por qué es tan importante? Porque de esta enseñanza se derivan todas las doctrinas bíblicas que nosotros como cristianos sabemos y conocemos a través de la Biblia. Porque cuando conocemos que Cristo murió por nuestros pecados, entendemos que solamente Él es el camino al Padre, que solamente por creerle a Él, por creerle la palabra que Él murió por nuestros pecados, entendemos que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Cuando vienen estas otras doctrinas y nos dicen que la Virgen también es intercesora, es contra la palabra de Dios. Esas son las herejías que nosotros no podemos aceptar en nuestra fe cristiana. Es que tenemos un angelito en el cielo que intercede por nosotros. Eso es una herejía no bíblica, es una mentira no bíblica, la cual no podemos aceptar para nosotros. Pero entonces todos estos eh, malos apóstoles o que dicen ser apóstoles que no lo son, como dice Apocalipsis en una de las cartas a las iglesias, dice, aquellos que dicen ser apóstoles pero que no lo son, están tratando de meter herejías en la iglesia cristiana. Y entonces, ¿qué es lo que hace esto? Que ya la atención no está puesta en Cristo Jesús, poner nuestra fe única y exclusivamente en Cristo Jesús como nuestro único Señor y Salvador, sino que empiezan a hacerse oraciones a una virgen, a un santo, a un ángel, a un abuelo, bisabuelo que ya se murió, a un familiar conocido, y eso no es bíblico, por lo tanto no lo podemos recibir ni aceptar. Entonces miremos que con la misma contundencia que Pablo les estaba hablando a los Gálatas, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios nos habla a nosotros. Y es que no podemos perder la atención de qué fue lo que hizo Cristo Jesús cuando Él muere en la cruz del Calvario siendo justo, santo, absolutamente sin pecado, sin mancha, sin tacha. Él murió siendo justo, murió como un pecador porque estaba cargando en sí mismo nuestros pecados. Significa que delante de Dios, a través de la fe en Jesucristo, nosotros somos justificados. Y a eso, allí nos quiere llevar la santa palabra de Dios, a que nosotros no permitamos que venga otro evangelio a nosotros. Y es que si volvemos a Gálatas capítulo 1, miremos qué pasa con aquellos que tienen otro evangelio, versículo 8. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y ya hemos hablado también acerca de qué significa ser anatema. Es estar bajo maldición. Si alguien enseña otro evangelio diferente a este, está bajo maldición. De esa contundencia, con esa firmeza lo está anunciando Pablo. Y con esa firmeza nosotros debemos recibirlo y tener temor y temblor delante de nuestro Dios. Decir, Señor, no permitas que en mí haya una herejía, que mi corazón, que mi mente sea enredada en estas doctrinas falsas y me aparte de la fe verdadera que es en Cristo Jesús. Pero también hay una responsabilidad en nosotros en estudiar la palabra de Dios, en que lo que escuchamos en una enseñanza cristiana bíblicamente predicada, nosotros debemos de prestarle atención y vivir conforme a esa santa palabra de Dios. Entonces, en el versículo 11 del pasaje que nos regala hoy el Señor dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. El evangelio que Pablo estaba anunciando a los Gálatas, el evangelio que nosotros tenemos hoy no es según hombre. Sabemos que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el que estaba obrando en Pablo para escribir esta carta. No es por hombre, no es por doctrinas de hombres, no es por consensos entre hombres, no, es inspirada por Dios. Por eso él dice, mas os hago saber. Es una explicación clara, completa de por qué él es apóstol de Jesucristo. Porque una de las herramientas o de las armas que utilizaban en aquel tiempo para tratar de que Pablo no progresara en la evangelización era diciendo, mire, Pablo
realmente él no es un apóstol de Jesucristo, porque él no estuvo nunca, él no fue de los 12 primeros elegidos por el Señor o llamados por el Señor. Por lo tanto, Pablo no tiene la autoridad. Y él les está diciendo acá, quiero expresarles claramente que el evangelio que les estoy anunciado no es por hombre. Es decir, no es porque yo haya llegado a un acuerdo con los hombres, no, es directamente por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios lo cogió, lo escogió para él, para que le obedeciera y cumpliera un ministerio. Ese ministerio de predicar que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y con toda la implicación que trae esto, es que es afianzada, repito, nuestra fe. Versículo 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí. Miremos lo importante. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo es la que nosotros estamos recibiendo hoy a través de la Biblia. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando Pablo recibe la revelación de Jesucristo, la Biblia todavía no estaba completa. Es decir, a través de lo que estaba sucediendo con Pablo, se va escribiendo, se va redactando a través de la unción del Espíritu Santo la Biblia. Lo mismo sucedió con el apóstol Juan, lo mismo sucedió con el apóstol Pedro, lo mismo sucedió con Santiago. Cada uno fue escribiendo a través de lo que el Espíritu Santo les guiaba. Ellos recibieron directamente del Espíritu Santo por revelación de Jesucristo la palabra de Dios. Pero ya fue cerrada la Biblia, ya no hay una nueva revelación, y esto es importante, también hacemos mucho énfasis. Ya una persona que diga es que yo tengo una nueva revelación, no es apóstol, porque lo que a nosotros nos corresponde es estudiar y comprender lo que ya fue revelado. Entonces, nuevamente, aquellos que vienen diciendo es que yo tuve un sueño y el Señor me dijo que te dijera, mire, venga, muéstremelo en la Biblia, lo leemos y oramos al Señor. Muéstremelo en la Biblia lo que usted me está diciendo. Ah, es que no, es que fue un sueño. No, mire, si no está en la Biblia, disculpe, no lo puedo escuchar, no me interesa. Porque esa revelación que recibió Pablo es la que Dios nos permite a través del Espíritu Santo, abriendo nuestro entendimiento, que nosotros también comprendamos. Y esa revelación entonces no es de hombres, esa revelación es del Espíritu Santo a nosotros. Algunos predicadores, para diferenciar entre lo que es la revelación del tiempo de los apóstoles o del tiempo bíblico y hoy, hacen la diferencia en que esa fue una revelación y nosotros somos iluminados por el Espíritu Santo para comprender esa revelación. Dice entonces el versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y entonces aquí viene algo que es muy importante. Recordemos el tema del día de hoy es, no hay dos evangelios. El evangelio que confieso con mis labios es el mismo que testifico en mi manera de vivir. Pablo aquí les está diciendo, miren, los dos argumentos para decir que soy apóstol de Jesucristo, les decía Pablo, es primero, que la revelación que recibí no es de hombres, sino es una revelación de Jesucristo, es una revelación divina del mismo Dios Todopoderoso. Y esto solamente lo tenían los profetas, esto solamente lo recibieron del mismo Dios Todopoderoso, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos los, Jonás, todos em, en el Antiguo Testamento todos los profetas fueron tomados directamente por Dios. Y lo mismo sucedió con Pablo. Y adicional a esto, él se está poniendo como testimonio. Recuerden lo que yo era primero a lo que yo soy. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque él está diciendo, en el pasaje lo leemos, yo no estoy para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Entonces él se pone como testimonio y dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo estuvo presente cuando fue apedreado el primer mártir de la iglesia, Esteban. Esteban que testificaba desde el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la salvación por gracia, y empieza a enumerarle a todos los judíos, incluso desde el mismo Moisés. La ley completa la tenía clara en su corazón,
pero todo esto aplicado a la persona de Jesucristo, como en Él se habían cumplido todas las promesas y en Él se habían cumplido las profecías. Pues este siervo de nuestro Señor Jesucristo fue apedreado con el argumento de que estaba blasfemando. Incluso antes de morir dice, veo el cielo abierto, una revelación divina, y a Jesucristo sentado en su trono, a la diestra de Dios Padre. Y en ese momento es apedreado, y allí estaba Pablo presente, antes Saulo, y dice que él guardaba las vestiduras de aquellos que iban a apedrear a Esteban, y dice que él consentía, que él estaba de acuerdo con esto. Este hombre que antes consentía en que se persiguiera y él mismo siendo perseguidor de los cristianos, ahora estaba en el lado de los perseguidos y los que testificaban el evangelio de Jesucristo. Vamos a Hechos 26 y miramos lo que el mismo Pablo testifica. Hechos 26, versículos del 9 al 11, dice la palabra del Señor. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Esta era la postura de Saulo, que luego de la conversión es Pablo. Y esto tiene mucha connotación, algo que es muy importante para nosotros, porque aquí este pasaje nos está diciendo lo que Pablo hacía antes y cómo él a través de la revelación cambia su manera de vivir, cambia su manera de pensar, cambia su manera de actuar. Y una de ellas que nosotros debemos mirar es qué tanto hemos cambiado nosotros en nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar cuando escuchamos el Evangelio de la salvación por gracia. Hemos verdaderamente evidenciado ese cambio contundente, un cambio de 180 grados. Esto realmente testifica nuestro grado de madurez espiritual. Si somos evidentes o no somos evidentes en nuestra manera de vivir en el día a día, en si tenemos en nuestro corazón ese ánimo permanente de enseñarle a otro, de hablarle a otra persona de Jesús, de enseñarle esas buenas nuevas, de que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, de que esa salvación ahora es por gracia, es un regalo a través de la fe en Jesucristo, que solamente debemos de creer y aferrarnos en Cristo Jesús porque Él ya hizo todo por nosotros. Esa pasión que tenía Pablo la demostraba en el día a día. Un verdadero creyente, lo primero que sucede es que nota en su entorno familiar, social, en su lugar de trabajo, notan ese cambio. Esta persona es diferente a lo que hacía. Y a él, esa misma persona, no le da pena decir, es que yo soy cristiano. Es que yo ahora tengo la fe de Jesucristo. Mire, si algo quería hacer Pablo era mostrarse diferente al resto de las personas. ¿Por qué? Porque él no quería agradar a las personas, sino agradar a Dios, como dice el pasaje más, lo vamos a ver más adelante. Entonces ese cambio debe ser evidente en nosotros. Ese cambio debe ser contundente. Y ese cambio se debe evidenciar aún en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vivir. Claro, todos estos hombres y mujeres que testificaban el Evangelio de Jesucristo eran perseguidos hasta la muerte, como dice el pasaje que acabamos de leer. Dice que él mismo los asediaba, pero es que sobre esto ya también nuestro Señor Jesucristo había anunciado. Él le dijo a los discípulos, a los apóstoles, allí en el Evangelio de Juan, capítulo 16,
Versículos 1, versículos 2 y 3. Dice la palabra del Señor: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Hasta ahí la lectura de este pasaje. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué tanta gente persigue a las personas, a las familias, a las comunidades, a las iglesias que quieren permanecer en conforme a lo que manda la Biblia y no conforme a los preceptos humanos? Precisamente por esto, porque no conocen a Dios y atacan aún pensando a estas personas, pensando que le están prestando un servicio a Dios, pensando que son agradables delante de los ojos de Dios, pensando que con esto están ganando méritos delante de los ojos de Dios, porque eso era la ley. Pero realmente no, realmente están en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué no conocían a Dios Padre y por qué no conocían a Jesucristo? Porque no conocen la Biblia. ¿Por qué no conocen la Biblia? Porque están enredados en este mundo, porque no hay tiempo, porque les da pereza, porque hay muchas fiestas, porque hay muchas distracciones en este tiempo y porque simplemente se amoldan a lo que les enseña una religión tradicional. Y como allí está la gran mayoría, dice, pues si la gran mayoría está allí, eso tiene que ser cierto. Pero no han prestado atención a lo que dice la Biblia, a lo que dice la santa palabra de Dios. Y es allí donde nosotros no podemos caer en esa trampa. Nosotros debemos de estar siempre pendientes. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice el Evangelio de la salvación? Versículo 14, volviendo a Gálatas 1. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Eso era Pablo. Pablo era un apasionado, repito, antes Saulo. Él, cuando estaba en el judaísmo, era un apasionado por la ley. Y si lo iban a comparar con los otros, él iba mucho más adelante en el celo, en la ley, en cumplir los rituales, en hacer todo lo que mandaban los sacerdotes. En todo eso podíamos decir que él era el mejor. Cuando tiene ese encuentro personal con Jesucristo, todo eso se derriba, todo eso va totalmente, podríamos decirlo, echado fuera de sí, lo deja totalmente sin valor para él. Y es la palabra, todo eso pierde valor para él y ahora él es un siervo de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo él? Mire, si yo fuera para ganar el favor de los hombres, pues allí estando en el judaísmo sí que lo tenía. Allí era respetado por todos los judíos. Iba en un orden ascendente que si seguía así rápidamente podría haber escalado hasta ser sumo sacerdote. Y ellos sí que tenían la aprobación de la gente, los aplausos de la gente, el respeto de la gente. Pero llega la fe de Jesucristo, llega el llamado de Jesucristo que lo llama con un propósito. ¿Y es de qué? De que enseñe el Evangelio a los gentiles. Pierde todo eso. Pero él no lo valora eso como importante. Él dice, eso para mí ya no es importante, ya para mí lo importante es que estar en Cristo Jesús y que más gente pueda estar en Cristo Jesús a través del Evangelio de la salvación por gracia. Y esto era lo más importante para él. Y esto para él los llevaba ¿a qué? A sufrimientos. Él hacía sufrir ante la gente, ahora él era el que sufría. Él era el que perseguía, ahora él era el perseguido. Él buscaba y autorizaba para matar cuando dice la palabra los santos significaba los creyentes. Bíblicamente los santos somos los creyentes. Y haciendo un paréntesis porque la religión tradicional dice que santo es aquel que está en una imagen por allá en una catedral y ese es el santo. No, bíblicamente Dios llama a los santos o son santos a nosotros todos los creyentes, porque hemos sido santificados por la sangre de Jesucristo, por la obra de Jesucristo. Entonces dice que cuando él asolaba a los santos o cuando mataban a los santos, él estaba de acuerdo. Ahora él era el perseguido, ahora era a él al que querían matar. Él fue el que muchas veces fue apedreado, muchas veces
fue dado por muerto, lo arrastraban y lo dejaban en las afueras de la ciudad. Él fue encarcelado muchas veces. ¿Y todo esto por qué? Por causa del Evangelio de Jesucristo, por la salvación. Entonces, ¿qué aplicación tenemos de esto para nosotros? Y es que si nosotros verdaderamente queremos agradar a Dios, debemos de estar dispuestos a que la gente quiera burlarse de nosotros. A nosotros no nos van a apedrear, por lo menos en nuestro contexto cultural, pero sí podemos ser excluidos, ser burlados, pero aún así nosotros debemos de ser firmes y estar felices que somos nosotros cristianos, que somos verdaderamente creyentes. Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y aquí vemos es que este llamado, esta misión, él no la estaba buscando. Eso fue Dios Todopoderoso quien desde lo alto y desde la eternidad lo llamó, lo escogió. Pablo, usted va a ser mi discípulo, usted va a ser un predicador, usted va a ser apóstol de Jesucristo para enseñar el Evangelio. Por sus méritos, por lo que usted ha logrado, absolutamente no. Es por gracia, como dice la palabra del Señor. Y es que nosotros estamos delante de Él por su gracia y por su misericordia. Usted y nosotros debemos de sentirnos llamados, escogidos por el Señor en Cristo Jesús para vivir el Evangelio de la salvación, para que testifiquemos el Evangelio de la salvación, porque lo merecíamos, porque somos mejores. Absolutamente no, por su gracia y por toda su misericordia. Y por eso dice el versículo 16, ¿para qué los llamó? Dice, por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles. Cuando esto sucedió, dicen, no consulté enseguida con carne y sangre. Y aquí hay algo que es, no necesitaba la autorización de ninguna iglesia, no necesitaba la autorización de ningún sacerdote, no necesitaba la autorización de ningún obispo, no necesitaba la autorización de ningún concilio, necesitaba solo la orden de Dios Todopoderoso, el mandato, el mandamiento que Dios le entregó. ¿Y qué necesitamos nosotros? Exactamente lo mismo. La autoridad es de Dios. Y si el Dios Todopoderoso nos ha puesto es porque Él nos acompaña y Él nos guía para que su palabra sea enseñada y predicada a muchas más personas. Dice el versículo 17 en adelante. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Lo que está diciendo es, ni siquiera aquellos primeros apóstoles, ni siquiera de ellos, de estos primeros apóstoles, necesitaba yo autorización. Es más, cuando los apóstoles, cuando los discípulos, cuando los verdaderos cristianos se dan cuenta que Pablo está predicando el Evangelio, se asombran. Es decir, ¿cómo es que aquel que antes nos perseguía ahora comparte la misma fe que nosotros? Y eso es lo que dice el pasaje más adelante. Dice, en esto que os escribo, versículo 20, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Eso es un apóstol de Jesucristo. Un apóstol, un discípulo, un servidor, un siervo de Jesucristo es aquel que comprende que la autoridad viene del Dios Todopoderoso y que su vida da un cambio total, que su vida da un cambio, un giro completo en su manera de pensar, en su manera de vivir, en su manera de actuar. Y entonces nosotros tenemos que aterrizar toda esta palabra hasta lo más profundo de nuestro corazón y nuevamente meditar. ¿Somos nosotros verdaderamente testimonio de una fe cristiana? Porque lo que está diciendo
Pablo es que él no buscaba agradar a los hombres, sino a Dios. Ahora, pongamos un escenario donde hay una reunión en sociedad. Allí nosotros nos hacemos identificar o nos identificamos como cristianos. Si nos identificamos como cristianos, esto puede incomodar a mucha gente de los que están allí a nuestro alrededor. Entonces podemos pensar, bueno, no, yo soy cristiano, pero para no incomodar a esta gente no les voy a decir nada. Más bien voy a guardar silencio. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy agradando a los hombres. No estoy testificando el evangelio para no incomodar a alguien. ¿Será que sí soy verdaderamente cristiano? ¿Será que el Espíritu de Dios sí está en mí, que es el que me da la fuerza, me da la seguridad para decir, mire, yo soy cristiano? Yo por eso no comparto esos chistes de doble sentido. Yo por eso no participo en esas fiestas donde se lleva a un desorden tal de que se presentan infidelidades matrimoniales, donde se entra en exceso en excesos y en vicios, porque toda esta situación solo lleva a blasfemar el nombre de Dios. Como soy cristiano, así estas personas no lo valoren, yo permanezco firme en mi fe, en esa fe verdadera, en esa fe que es en Cristo Jesús. ¿Que eso trae molestia? Sí. ¿Que la próxima vez no te van a invitar? Sí. ¿Que quizás te rechacen? Sí. Pero lo que estás haciendo entre muchos, quizás haya uno que Dios haya escogido para que escuche la salvación por gracia y quiera saber, venga, ¿qué significa el Evangelio de Cristo Jesús? Ah, sí, yo ya sé qué significa el Evangelio de Cristo Jesús. Venga, le digo, es que el Evangelio, la buena nueva, significa que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Y qué quiere decir eso? Que Él pagó por nosotros, por lo tanto el castigo ya no lo vamos a recibir nosotros, Él lo recibió en la cruz. Y esto es para todo el mundo, para todas las personas del mundo, no, solo para los que creamos en Cristo Jesús. Y entonces los otros, ¿qué va a pasar con los otros? Los otros, si rechazan la fe de Jesucristo, sufrirán el gran juicio del trono blanco, el juicio final como le conocemos. ¿Y cómo fue esto? Claro, porque como Cristo murió en la cruz, fue sepultado, significa que se confirmó plenamente su muerte. ¿Esto por qué? Porque hay doctrinas que dicen que Él realmente no fue que resucitó, sino que no murió, sino que estuvo inconsciente. Pues para evitar todas estas herejías, dice, y fue sepultado. Y al tercer día, es decir, que estuvo 3 días en tierra, enterrado 3 días y al tercer día resucitó. La gloria de Dios, porque era imposible que la muerte lo retuviera. Y de ahí, repito, se desprenden todas las doctrinas que debemos enseñar. ¿Qué es lo que debe hacer un cristiano? Empieza ese proceso de regeneración y a través de ese proceso de regeneración se va testificando la grandeza de Dios. Ese proceso de regeneración Pablo lo vivió. Él fue apartado por el Señor y allí fue ministrado y enseñado. Lo que él hacía lo dejó de hacer y ahora hacía lo que Dios quería que él hiciera. Lo mismo debe ser con nosotros. Esos malos hábitos que tenemos los quitamos de nosotros con el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y empezamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y por eso, para ir concluyendo, es el tema del día de hoy. No hay dos evangelios. Es decir, nosotros no podemos tener en nuestra vida o vivir nuestra vida como si tuviéramos dos evangelios. Uno, aquel que tenemos allí en nuestro conocimiento, en nuestra mente, en nuestro intelecto y que a veces sale por nuestros labios. Y otro evangelio, el que vivimos en el día a día, en el que nos amoldamos a este mundo, a las filosofías, a sus pasiones, a sus deleites, a sus traiciones, a sus engaños. Esos son dos evangelios que no se pueden fusionar. O somos de un evangelio o somos del otro. ¿Cuál evangelio es? Porque dice, no hay dos evangelios. El evangelio que confesamos con nuestros labios es el mismo que testifico en mi manera de vivir. Amén y amén. Oremos al Señor.